Y Pablo, hermanos, hace la pregunta correcta. ¿Qué quieres que yo haga? Todos estamos haciéndole a Dios esta pregunta. En otras palabras, Saulo, hermanos, aquel hombre orgulloso, lleno de odio por los cristianos, su corazón fue mudado en ese encuentro con el Señor. Amén. Porque nadie que se encuentra con el Señor puede seguir siendo el mismo. Amén. Porque la palabra dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Saulo tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco. Y él le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se rinde a los pies del Señor. Y claro, el Señor lo llevó 3 días, ayuno y oración, hasta que envió a Ananías para que orara y lo ministrara. Y lo presentara, hermanos, ante el cuerpo de apóstoles, ante el cuerpo, ante la iglesia del Señor. Porque tenemos que saber que cuando nosotros vamos a cumplir el propósito de Dios, el camino es tener un encuentro personal con Él, rendirse ante Él, a su voluntad. Y Dios va a usar los hombres y mujeres de Dios que te van a presentar ante el pueblo de Dios, ante los líderes, para que inicies tu carrera a cumplir el ministerio que Dios te ha dado. Por eso, todo entrenamiento de hombre, mujer, llamado al ministerio, empieza en su iglesia local. Amén. Y tiene que tener un mentor, tiene que tener un liderazgo para que se sujete. Y Saulo lo enseña. Ananías lo presenta al cuerpo de pastores, por así decirlo. Lo presenta ante la iglesia, aunque algunos le tenían miedo, ¿verdad? ¿Quién no le iba a tener miedo a Pablo? A Saulo. Si era el que llevaba a los cristianos a la cárcel. Pero después se dieron cuenta que ya no era el mismo, que el amor y el poder de Dios lo había encontrado. Él perseguía a quien él no conocía, pero ahora le había conocido. ¿Y dónde se encuentra ahora el hermano Pablo o el hermano Saulo? Se encuentra preparándose para la obra que Dios lo había llamado. ¿Dónde estaba? En la iglesia local. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba orando y ayunando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuándo es que nos vamos a preparar para el llamado del Señor? Y ahí el Señor lo encuentra, por así decirlo. Ahí el Señor lo llama para un ministerio específico. Porque el llamado es divino. Vayan escuchando estas 4 cosas que tiene el llamado. El llamado primero es divino. Y ahí el Señor lo ve junto con Bernabé y le dijo a la iglesia, ¿qué les dijo? Hablando el Espíritu Santo, ¿qué les dijo? Apártenme A Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Oiga, hermanos, el llamado de Dios es divino. Es cuando alguien dijo, Dios te echa el ojo. Dios te ve. ¿Cuántos saben que Dios nos ve? Y Él conoce todos los detalles de nuestra vida, nuestro carácter, nuestras capacidades, nuestro potencial que está guardado adentro y que a veces muchos no lo ven. Pero Él lo ve. Porque Él nos ha conocido desde el vientre de nuestra madre. Porque Él vio que te formabas en el vientre de tu madre. Y a mí eso me admira. Y saber que Él nos dio el tono de nuestra voz, el color de nuestro cabello y de nuestra piel. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Conocía el tono de tu voz. Y ahí el Señor formó a Pablo, hermanos. Y ahí está ese hombre diciendo, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora el Espíritu Santo habla. Apártenme. ¿Qué significa apártenme? Pónganlos aparte. Ellos han sido llamados para la obra. Y aquí vemos que la iglesia de Antioquía cumple su función.
Porque saben una cosa, amados, para cumplir la tarea misionera se necesita dos grupos, los que envían y los que van. Y los que envían en la iglesia local. La iglesia local ocupa un papel importantísimo en el llamado. Yo recuerdo cuando vinimos con Carmen acá a discipular a una familia que está al frente de su departamento. El Espíritu Santo me dijo, dile que ella enseñe. Yo tenía el tema y cuando ella enseña y veníamos, regresábamos a la casa, ella venía emocionada y dijo, este es el lugar que Dios me ha llamado. Porque el llamado no solo es divino, sino que también es específico. ¿Qué significa? Que Dios te tiene que decir el lugar. Yo la quería mandar a Vista Alegre, a abrir una obra allá. Me dice ella y su esposo, no, vamos a orar para que Dios nos diga dónde vamos a ir. Y cuando vinimos acá, el Señor tocó su corazón y ella sentía como que si estaba en un lugar maravilloso, como que si era su tierra prometida. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando Dios te llama a un lugar, Dios te pone amor por ese lugar. Amén. Y nosotros teníamos nuestra primera iglesia que abrimos un local aquí en esta zona, en el sector, más allá. Y hemos orado muchos sábados, muchos días por este lugar. Oramos por los niños. Y esa oración no podía quedar en vano. Porque Dios escucha la oración como escuchó la oración de la iglesia de Antioquía. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y cuando le confirma el Señor que aquí deben venir, hermanos, el Espíritu Santo le dijo, y apúrate porque ya estás atrasada. ¿Se da cuenta, hermanos? Cuando el Señor llama, hay que apartar y hay que enviar. Y la iglesia la enviamos. Amén. Es verdad, cuando uno tiene un grupo de personas en la iglesia y tiene que a veces plantar otra iglesia, tiene que como que entregar líderes, es como que si se tiene que un poco disminuir de gente. Es por eso que ahora muchos pastores no quieren enviar a sus líderes o a sus llamados, porque dicen la iglesia, no puedo perder líderes, no puedo, se me va un poco a disminuir. Pero es al contrario, porque a los que Dios llama, como dice la palabra, hay que apartarlos y hay que enviarlos, porque esa es la orden del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y el apóstol, hermanos, y Bernabé fueron ministrados, como lo que hicimos nosotros con ellos. Pusimos las manos sobre ellos, como hizo la iglesia de Antioquía, y los enviaron. Y ustedes saben la historia de los viajes de Pablo. El Señor los llevó a diferentes lugares. Habían lugares donde ellos, hermanos, querían ir, pero el Espíritu Santo se los impedía, ¿verdad? Ellos querían un lugar, pero el Señor dice, no van a ir allá, van a ir acá, pasa por Macedonia. Y ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Y el apóstol, hermanos, fue a muchos lugares, fue un apóstol plantador de muchas iglesias. Y donde él iba, establecía, hermanos, líderes. Los preparaba un tiempo, se iba y plantaba otra iglesia, y así estaba sucesivamente. Nosotros trabajamos, hermanos, mi llamado es trabajar el entrenamiento de hombres y mujeres que sean pastores, que sean líderes, que sean misioneros. Y mi sueño es que en todo el país nosotros sigamos extendiendo el reino de Dios, porque hay muchos necesitados. Amén, hermanos. Mi sueño y mi pasión es entrenar hombres y mujeres, pastores, siervos de Dios. Y yo agradezco a Dios porque nuestra iglesia, la mayoría tienen ministerio. Son pastores, son misioneros, son predicadores. También habrán hombres y mujeres empresarios, hombres profesionales, hombres de bien. También
también vendrán, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos dicen amén? Y todos son importantes en la extensión del reino de Dios. La iglesia de Antioquía obedeció el llamado. Y nosotros hemos dicho a la iglesia que tenemos aquí en Guarmey también un grupo de personas que preparamos para el ministerio. Ministerios poderosos que van a hacer cosas grandes. Lo que yo no pude hacer harán ellos para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ellos se extenderán a lo largo y ancho del país. El llamado es divino. El Señor me llamó a mí al ministerio desde que era muy joven, hermanos. A los 13 años me convertí. A los 16 años ya predicaba en los anexos de mi iglesia. Mi iglesia en Sullana, Piura, es una iglesia plantadora. Hemos plantado muchas iglesias en todos los pueblos aledaños de la ciudad. Y aprendí que el extender el reino de Dios es muy natural. No es cosa del otro mundo, porque este es el llamado de Dios para todos. Vamos a ver, hermanos, quiero que lea usted ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El Señor no solo llamó a Saulo y a Bernabé. ¿Qué dicen ustedes? ¿El Señor seguirá llamando ahora? ¿O ya se detuvo su llamado? ¿Él seguirá llamando? Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer. Todos juntos. ¿Qué le parece? Se ponen de pie como haciendo un poquito de ejercicio. Amén. La palabra de Dios dice: 1, 2, 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois, lea conmigo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz. 10. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Puedes sentarte. ¿Quién eres tú? Eres el pueblo de Dios que nos ha llamado a anunciar las virtudes. Somos la luz. Y esta humanidad y estos vecinos que nos escuchan quizás ahora no conocen al Señor. Pero no sabemos si algún día ellos estarán también preparándose, hermanos, para la vida eterna y el ministerio. Porque a todos los que Dios llama les da dones y les da ministerio. No hay nadie que diga, bueno, yo soy por ahí la última ruedita del coche. No, amados hermanos. Todos nosotros somos llamados, todos nosotros somos tomados en cuenta para los grandes propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es verdad que hay que prepararse. El llamado al ministerio, a las misiones, tiene su proceso. No es de la noche a la mañana. Yo les dije antes que la preparación del siervo empieza en su iglesia local, ¿verdad? Cuando yo llegué con mi cartón que me había graduado en el seminario a mi pastor, y le dije, pastor, yo ya soy pastora, me tiré 4 años estudiando en el seminario. Mi pastor se ríe en mi cara y me dice, así, hijita, me vas a demostrar que eres pastora. Mira, ahí hay un pueblo joven, Santa Victoria, allá ándate y haz algo. Allá plántate una iglesia. Hermanos,
No fue fácil, no pude plantar una iglesia, ganamos algunos, pero sí teníamos como 150 niños, para la gloria de Dios. Porque los niños también son el rebaño del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque no hay acepción de personas. Y le demostré a mi pastor, me mandó a pastorear una iglesia, y cuando Dios me llamó a las misiones, hermanos, también me dijo, porque Dios me llamó para trabajar a Puebla, México. Porque el llamado no solo es divino, es específico, el llamado también tiene que ser confirmado. Amén. 3 cosas van: divino, específico el lugar, porque Dios me dio el lugar, y también tiene que ser confirmado. Confirmado por tus líderes, confirmado por tu iglesia, por tu pastor. Amén. Y yo recuerdo, hermanos, que mi pastor, cuando yo le dije, Dios me ha llamado a Puebla, porque Dios me habló a través de un sueño. Yo vi a una niña que venía con un periódico. Yo ya me encontraba pastoreando una iglesia ya en uno de los distritos de Piura, ¿no? Una provincia Talara, el distrito de Negritos. Ahí pastoreé 6 años una iglesia, yo soltera con el Señor. Y sabe, hermanos, ahí en una noche, porque Él te revela tu futuro a través de los sueños a veces. Amén. Una niña con cabello corto venía corriendo a decirme, dice Dios que tiene una noticia para ti en este diario. Era un periódico cuyas letras pequeñísimas no las podía ver, pero en la mitad de una página había una palabra que decía Puebla. Y yo le digo, niña, no entiendo nada, aquí solo dice Puebla. Y la niña me dice, es que ese es el mensaje, ven a Puebla, por favor, ama Puebla. El sueño acabó, hermanos, y yo investigué que Puebla es una ciudad importante de México. Y luego, hermanos, me encontré después de 2 años, 3 años estudiando en una escuela de misiones en Piura. Y ahí el Señor me confirmó mi llamado. El Señor me puso un amor por México, hermanos, un amor por Puebla, porque el Señor te confirma poniendo un amor por ese lugar. Recuerdo cuando el Señor nos llamó para Manchay. La primera vez que yo pisé 3 Marías caminando, que el pastor Pepe, el esposo de hermana Rosita, nos trajo. Cuando yo pisé Manchay por primera vez, hermanos, yo me enamoré de Manchay. No importa que su avenida estaba llena de basurales, pero para mí era mi tierra prometida, porque Dios te confirma el lugar poniéndote amor y, hermanos, en tu corazón por ese lugar. Y aquí estamos, porque Él conocía las ovejitas que íbamos a encontrar y las que todavía vamos a encontrar. Ya el Señor les había tirado el lente. Ahí estaba el hermano Leonida, estaba Carmen, ¿verdad? Y el Señor dijo, hay que ir para allá. Y aquí estamos, regresando a Puebla para terminar la historia. Hermanos, pasaron algunos años y el Señor me confirmó. Dios usó un varón para que me presentara ante el cuerpo de pastores, los líderes generales, superintendentes. Nadie todavía el Perú había enviado oficialmente a una misionera. No habían ofrendado nunca para ninguna misionera. Siempre estaban dispuestos a recibir, pero nunca dar. Pero la palabra dice que más bienaventurado es dar que recibir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Más feliz es el que da que el que recibe. Así es. Amén. Y la palabra, hermanos, es poderosa. Y ahí me encontré yo haciendo una gira para recaudar mis fondos. Y recaudé mucho dinero, que me lo resguardaron en el Banco de la Nacional y me lo enviaban mensual. ¿Sabe, hermanos? El Señor había confirmado mi llamado a través de mis líderes.
Y mi pastor me decía antes, ¿te quieres ir a ver el Chavo? Me bromeaba así, ¿no? A México. Pero después hizo mi carta. Me recomendó, porque es importante estar bajo la cobertura de un pastor y de una iglesia local, porque para iniciar una carrera misionera, hermanos, cualquier ministerio, el que te va a avalar es la firma de tu pastor de tu iglesia local. ¿Sabían? Nadie se pasa así nomás. Tiene que ir por conducto regular. Amén. Y así fue. Y me fui, hermanos, hasta que me llegué a Puebla, a México, en la mejor aerolínea que tiene Aeroméxico. Aeroméxico. Y cuando yo averigüé que el vuelo costaba $700 y yo no tenía ni $1 en el banco, hermanos, el Señor es fiel. Nunca el dinero ha sido problema para el Señor. Nunca la plata es problema, ni el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? No es problema para el dador de las riquezas. Y gloria a Dios, yo junté y me fui, hermanos. Y cuando yo llegué a Puebla, a México, perdón, el presidente me dijo, no lo vamos a mandar misionera a Puebla, lo vamos a mandar a otro lugar, que acá necesitamos muchos lugares misioneros. Y cuando yo, hermanos, escuché eso, me puse triste. Dije, no, pero yo tengo que ir a mi lugar donde Dios me ha llamado. Y yo empiezo a contarles el sueño de la niña. Y ellos se quedan impresionados. Y me salga un momento, vamos a decidir. Y vuelta me llaman en 5 minutos y me dice el superintendente Daniel de los Reyes, misionera, dice, hemos decidido que nosotros no somos nadie para impedirle que usted vaya donde Dios la ha mandado. Vaya con toda nuestra cobertura. Y en son de broma él dijo, siéntase en familia, porque los aztecas y los incas eran primos, así que estamos en familia. El Señor confirmó el llamado. ¿Y qué creen? Cuando yo llegué, hermanos, a Puebla, al municipio de San Martín Texmelucan, hacían los pastores, cuando me vieron, lloraron y dijeron, por usted hemos orado 3 años, misionera. Hemos orado que Dios envíe a alguien y hoy día nosotros la vemos. Y empezamos por los barrios, por las colonias, a visitar a los niños en extrema pobreza. ¿Saben, hermanos? En una de esas tardes, cuando entregábamos, hermanos, leche a los niños, entregábamos comida en las colonias, encontré a esa niña como Dios me la había mostrado, con su cabello corto. Yo tengo la foto física. Vivía en una casita de cartones, abandonada por su padre desde el vientre de su madre, pero yo la vi 3 años antes que ella naciera. ¿Saben por qué? Porque el Dios tuyo y mío es omnisciente y es eterno, conoce el presente y el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe quiénes responderán a su llamado. Y amados amigos y vecinos, Dios te ama y te llama a un encuentro real con Él, porque Él tiene propósitos de valores para tu vida. Amén. Amados, tenemos que responder al llamado. Tenemos que decirle sí al Señor a las misiones. Misión es el acto redentor de Dios por alcanzar al perdido. Él demostró su amor en la cruz. Y dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la razón por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. Esa es la razón por qué Él se levantó entre los muertos. Es para que tu fe y mi fe tenga razón de ser, para que los que creen en Él no sean avergonzados. Amén. Amada iglesia, aleluya. El Señor dice que Él vio las multitudes en Hechos capítulo 9. Él recorría los montes, los pueblos y las aldeas. No hay lugar que Él no lo recorra. Y ya Él recorrió todos estos cerros.
Él ya recorrió a todo Manchay, a todo Pachacama, y a todo Lima, y a todas las provincias del Perú y el mundo. Porque Él mira, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y Él te ha escogido a ti y a mí para cumplir la misión de ir y anunciar sus virtudes. Respondamos a sus llamados. Y el Señor dice que vio una multitud que eran como ovejas perdidas que no tienen pastor. Y hay multitudes en nuestro país. Hay gente, hermanos, que va sin rumbo porque no conoce el camino, porque el único camino es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuánto dicen amén? Nadie puede llegar al Padre, al Creador, si no es por Él. Pero como dice el apóstol Pablo, ¿cómo creerán de que Él no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no fueren enviados? Mas cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cuántos dicen amén? ¡Cuán hermosos! ¿Cuántos tienen pies hermosos? Amén. ¿Cuántos tienen pies hermosos? Gloria a Dios. A ver, levántense los que tienen pies hermosos. Pónganse de pie. Uy, no se creen con pies hermosos. Amén. Ya está. Gloria a Dios. Siéntense ahora. El Señor los ha visto ponerse de pie y decir: aquí estoy, Señor, envíame, porque mis pies son hermosos. Así que el Señor ya le tomó la foto. ¿Cuántos dicen amén? Zulemita, ya te tomó la foto el Señor. Amén. Ya no hay escapatoria. Amén. Porque las vio a las multitudes como ovejas que no tienen pastor, porque no tienen rumbo, porque no están yendo a la vida eterna, a la presencia de su Padre. Amados, el Señor nos ha llamado a llevar el evangelio a toda criatura. Amén. ¿Cuántos vamos a responder a ese llamado en esta mañana? Sigue la instrucción del Señor. Prepárate. Deja que el Señor confirme tu llamado, porque el llamado es divino. El llamado es específico. El llamado es confirmado. Y lo último, para acabar, el llamado es satisfactorio. Aleluya. ¿Qué significa eso? Que cuando tú estás donde Dios quiere que estés y haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, es cuando realmente serás feliz. Amén. Si tú quieres ser feliz, amados vecinos y amigos, tienen que hacer lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios dice? Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Y qué nos dice a nosotros, su iglesia? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén, amados. Vamos a orar en esto. Vamos a decirle gracias, Señor, porque tú me llamaste. No todos serán los que van a ir, pero la iglesia trabaja en equipo. Unos oran, otros están, Y otros son los que se van, y otros son los que se quedan en la iglesia movilizando, reconociendo a los llamados para enviarlos en el tiempo de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que muchos de estos pobladores vendrán a los pies de Jesucristo. Amén.
para conocer su propósito de vida, colocarse en el centro perfecto de la voluntad de Dios, es cuando entonces serán felices. Ustedes y yo seremos felices si hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Yo le decía a mi esposo, soy feliz aquí en Manchay. Cuando estábamos recién llegados, solo tierra había en nuestras calles, aunque ahora ya está pavimentado. No importa el lugar, pero si Dios quiere que ahí estés, eres feliz. Amén. ¿Por qué no pasamos un momento aquí adelante? Todos somos llamados. Y vamos a decirle, Señor, gracias porque has pensado en mí para extender tu reino. Amados, es un privilegio servir al Señor. Es una honra. Ese trabajo de predicar el evangelio lo andarían a hacer los ángeles. Pero a ellos no se les ha otorgado ese privilegio. Ese privilegio Dios lo dio a su iglesia. Él dice que nos ha dado el ministerio glorioso de reconciliar a los hombres con Dios. Usted y yo podemos hacer que la gente se reconcilie con su Creador, llevándole el evangelio, enseñándole el camino, preparando a los líderes y llamados para que continúen la obra en otros lugares. Amado Dios, gracias. Gracias, Jesús, por tu iglesia en este lugar. Gracias por los que están y por los que vendrán. Declaramos a los futuros cristianos que vendrán a tu redil para conocerte y descubrir que en la vida hay significado cuando tú estás presente, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias por los líderes. Gracias por sus pastores. Gracias por mis hermanos que nos han honrado con su visita de muy lejos algunos. Los predicadores, los pastores. Dile, quizá yo no puedo ahí ministrarte, pero ahí está ministrando el Señor. Quiero orar ahí por ti. Voy a pedir a mi esposo que vaya él ministrando. Yo estoy orando aquí por ti. El Señor te toca ahí donde estás. Señor, dile, yo creo que tú me has llamado. Confírmame el llamado. Señor, específicame el lugar. Señor, que yo pueda encontrar gozo, pueda encontrar la paz de que en mi decisión de servirte hay seguridad, hay confianza, porque Él te pide todo o nada. Él dice, dame tu vida. Él dice, dame tu vida. Yo sé cómo tú la puedes llevar. Yo sé cómo tú puedes caminar, porque yo te formé desde el vientre de tu madre, porque yo te conozco, dice el Señor. Porque yo vi cuando crecía tu cuerpo en el vientre de tu madre. Yo te conocí. Y yo ya te llamé, ya describí tu propósito de vida. Espíritu Santo, sigue tocando los corazones. Sigue tocando las vidas, Espíritu Santo, de cada joven, de cada hermano. Hermanos, hay miles de comunidades todavía no alcanzadas en el Perú.
Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. La evidencia, la necesidad es evidente y urgente, pero la solución y la respuesta está en el versículo siguiente, cuando Él dijo, más oren para que Dios envíe obreros. Tómame un par de fotos con esto. ¿Cómo? Un par de fotos, tómamelo ahí. Pedimos 100 de obreros para el Perú, Señor amado. 100 de obreros para nuestros barrios y comunidades que están doblegadas por la violencia, por la maldad, por la corrupción. Mas creemos que el Evangelio transforma la vida de un hombre, cambia su corazón. Seguimos predicando tu palabra, seguimos predicando el Evangelio, como dijo el apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en Él cree. Si tú crees, el Evangelio es poder. Si tú crees, si yo creo. Yo creo, Espíritu Santo, que el Evangelio es poder que transforma vidas, que libera el alma, que sana el cuerpo, que da esperanza al perdido, que alumbra las tinieblas, que da motivación, significado a la vida. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ese vive para siempre, amados. La voluntad de Dios es que tú estés con Él. La voluntad de Dios es que Él te quiere guiar para la vida eterna al cielo.